So. A las personas que se van conectando, lo que sí que les pido es que por favor desconecten el vídeo y el micro, por favor. Bueno, si os parece, ya para respetar los horarios establecidos, comenzamos ya con la sesión. Entonces, bueno, primero de todo, muy bienvenidos a todos los que hoy asistís a este nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Brasil-Cataluña. Como sabéis, organizamos este seminario para hablar de Ceará, que es un estado que a la Cámara le interesa especialmente, sobre todo desde el año 2019, desde el año 2018, ¿no? Que firmamos un acuerdo con un convenio de colaboración con el gobierno de Ceará, con el cual pues, hemos estado colaborando, entre otras cosas, en la organización de una misión empresarial que celebramos en junio, fue del año pasado, y precisamente pues, los ponentes que hoy nos acompañan estaban presentes en aquella misión. El objetivo de aquel encuentro fue bueno, el poder promover, ¿no?, las relaciones económicas entre las empresas catalanas y también las empresas y las autoridades de Ceará, con lo cual hicimos una serie de visitas muy interesantes. Y por otro lado, realizamos también unas agendas bilaterales para las empresas para que pudieran tener encuentros con socios potenciales, ¿no? Bueno, derivado de este convenio y de esta misión que organizamos, pues creemos que es bueno el ir haciendo un seguimiento, ¿no?, bueno, pues de las oportunidades en este estado, sobre todo en un momento como el actual, ¿no?, que a pesar de las dificultades, pues se pueden estar generando también, ¿no?, oportunidades, entre otras cosas, ¿no?, porque estamos hablando de un estado, ¿no?, en el que hay oportunidades en sectores muy diversos, pues como la energía, como en las infraestructuras, como en la inmobiliaria, el turismo sostenible, también en la parte agroindustrial, y también en la situación que estamos de evaluación del real, pues lógicamente también presenta una oportunidad para inversores extranjeros que pueden invertir pues, comprando moneda local más barata, ¿no? En cualquier caso, Brasil es siempre un buen negocio. En las circunstancias actuales, a pesar de todo, presenta una serie de potencialidades que hacen especialmente interesantes las inversiones, las oportunidades siguen estando ahí y Ceará, pues como el estado, el tercer estado más importante, digamos, la tercera economía más importante del nordeste, eh, pues es un lugar en el que vais a encontrar muchas oportunidades. Si os parece, vamos a repasar el programa. Vamos a tener hoy a una persona que es un gran ejemplo, ¿no?, de inversión catalana, en este caso en Ceará, que es Ramón Térmens, presidente del Grupo Taurus y también socio propietario de la empresa Mallory, que era filial de Taurus en Brasil, precisamente en el estado de
de Ceará, y él creemos que es el mejor ejemplo, ¿no?, de un inversor catalán con actividades y con activos en Brasil, ¿eh? Él es el que va a hacer la primera intervención. Y luego contaremos también con, bueno, y aparte de eso, lógicamente también es importante decir que es un socio protector de nuestra Cámara, miembro de su junta directiva y una de las personas que más ha apoyado que esta Cámara pues siga adelante organizando eventos de importancia y de relevancia. Seguidamente participará Eric Camps, también socio de la Cámara, que es socio de la empresa Sonríe, que se dedica precisamente a ayudar a inversores a poder materializar, ¿no?, sus inversiones en Ceará, recomendando y asesorando en un estado en el que es especialmente importante contar con ayuda externa, ¿no?, para, pues, en fin, poder valorar cómo se merecen las oportunidades y sobre todo poder solventar también, digamos, el potencial real que hay detrás de los proyectos y luego también toda la parte burocrática que siempre es complicado, ¿no? Y precisamente para hablar de esa parte de seguridad jurídica y de la parte más de gestión, contamos con Laerte Castro, que es asesor jurídico de Sonríe en la región, que nos hablará también de cuáles son las condiciones, ¿no?, lo que hemos de tener en cuenta a la hora de hacer una inversión en el estado de Ceará. A partir de aquí haremos el turno de preguntas, ¿no? Una cuestión importante, esta sesión la hemos hecho como reunión, no como seminario, entre otras cosas porque queríamos hacer una sesión más participativa, con lo cual pues todos al final de la sesión tendréis opción de hacer preguntas directamente, ¿no? Lo que sí que os agradecemos, como indicábamos al principio de la sesión, es que mantengáis, los que no sois ponentes, que mantengáis el micro y la pantalla desactivados, ¿eh? Y una vez empiece el turno de preguntas, pues ahí el que quiera hacer una pregunta sí que podrá activar su pantalla y su micro para poder realizar esta pregunta. Y bien, pues sin mayor dilación, pues empezamos ya con los ponentes, que son los que tienen cosas importantes a contarnos. Así que le paso la palabra a Ramón Térmens. Amigo Ramón, para que pues, nos expliques cómo ha sido tu experiencia, ¿no?, como inversor en este estado de Ceará. Gracias, Ramón. Hola, buenas tardes. En realidad es muy fácil poder hablar de algo que realmente has vivido en primera persona durante los últimos 18 años. Pero creo que más que hacer unas explicaciones de tipo descriptivo y de éxito, de fracaso y de cosas, yo creo que hay que analizar, por lo menos creo que lo que yo normalmente cuando estoy en la parte normal de un webinar, que es escuchar, pues ¿qué es lo que te gusta escuchar? Lo que te gusta escuchar más que descripciones, publicidades y éxitos, te interesa más escuchar el por qué las cosas acontecen. Es decir, ¿y por qué se tomó la decisión y no otra? Y si en algunos momentos esta decisión fue acertada o no. ¿Y qué pasaría si ahora tuviéramos que volver a tomar esta decisión? Esto digamos. Es decir, hablar de Ceará yo creo que es fácil, no hace falta perder más allá de un minuto, o perdón, de 10 segundos. Es que, como decías muy bien, es un estado de los 26 que tiene Brasil, en los cuales pues tiene 8,8 millones de personas, tiene 150.000 kilómetros cuadrados, tiene un volumen de negocio en exportación de 1.000 millones de dólares aproximadamente en los 6 primeros meses de este año y un volumen con un decrecimiento de un 16% respecto al año pasado y de importaciones de unos 1.200 millones de dólares con un crecimiento del 10%. Estoy hablando del primeros 6 meses de este año para dar datos y entender que estamos hablando de cifras razonablemente modestas. Punto 1. Punto 2. El Estado, en cuanto a dimensiones, en cuanto a población, en cuanto a ciudades, lo conocéis todos y no lo podéis buscar en Wikipedia porque no creo que valga la pena insistir mucho en esto. Todas las personas que estáis aquí conocéis perfectamente Brasil y entendéis, y creo que de mí lo que queréis saber es una pequeña descripción de la experiencia y el análisis de los porqués, de los éxitos y de los fracasos. Nosotros compramos Mallory a partir, que era una empresa del grupo Molinex, en el año 2002, a raíz de la liquidación de la compañía francesa Molinex, que hizo quiebra en el año 2001 y fue liquidada en el año 2002.
En este momento, nosotros adquirimos la compañía brasileira en la liquidación que hizo el juez en el proceso de concursal en Francia, en París. A partir de ahí, nosotros nos encontramos con dos centros de trabajo. Uno que estaba en Sao Paulo, exactamente en Itapevi, y otro que estaba en Ceará, que era una microfábrica con unos 50 operarios, que estaba ubicado en el municipio de Maranguape, y en aquellos momentos era una empresa muy pequeña, que debía estar con un volumen de facturación del entorno de los 25 millones de reales, es decir, algo muy poco significativo, pero que tenía para nosotros tres activos muy importantes. Uno es que tenía una marca, que era brasileira. Nosotros ya habíamos fracasado como Taurus, habíamos fracasado tratar de meter la marca Taurus Monix, porque ya sabéis que Taurus es una fábrica de pistolas en Brasil y por tanto no es una marca muy buena en términos de electrodomésticos. Habíamos intentado utilizar la marca Monix en Brasil, no habíamos salido bien y queríamos entrar en Brasil porque entendíamos que era un mercado estratégico. La oportunidad de Molinex en su liquidación nos permitió pues, entrar ahí. Entonces nosotros decidimos cerrar Itapevi y irnos a Fortaleza o irnos a Ceará. Decisión que fue tomada en contra de todo el mundo. Ningún asesor, en el año 2002, ningún asesor, ningún abogado de estos tan baratos que existen, entre comillas, en la Paulista, ni nadie nos podía aconsejar que nosotros teníamos que poner una fábrica industrial de pequeño electrodoméstico en Ceará, puesto que en Ceará no había financiación, en Ceará no había proveedores cercanos, en Ceará no había mentalidad industrial, en Ceará no había muchas de las cosas. Entonces, la pregunta que vosotros me podéis hacer es, ¿por qué entonces fuisteis a Ceará? Sinceramente, por un tema cultural. Es decir, en aquellos momentos el grupo Taurus y yo mismo, que yo vengo como digo, en Brasil yo soy un favelista que nací en una favela, he ido prosperando en la vida, pues yo nací en un pueblo y toda nuestra trayectoria profesional, en términos de empresario, esto fue durante 20 años yo he sido empleado y durante 25 años emprendedor a partir de nada, y entonces todos estos 25 años de emprendedor siempre hemos sido a partir de reconversiones o de adquisiciones o bien de buscar oportunidades en situaciones complicadas para tratar de darles la vuelta y entonces en aquellos momentos esta cultura que fue desde el año 88 hasta el 2000 la habíamos adquirido normalmente en empresas pequeñas, medianas en el entorno de Cataluña, pero siempre en las áreas no industriales. Es decir, buscar zonas como era Oliana, como era Torà, como era Sarral, como era diferentes lugares de Cataluña donde llegamos a tener un grupo de empresas de diferentes sectores y nuestra cultura era siempre de tratar de buscar oportunidades en lugares no industrializados. Entonces, esto era un tema cultural y entonces nosotros escuchamos a los asesores y decidimos ir teóricamente en contra de sus opiniones y seguir nuestra cultura. Porque ya en Ceará ya había un pequeño núcleo, que era esta pequeña fábrica en Maranguape, que debía tener en aquellos momentos pues 40 o 50 o 100 empleados, y que estaba fabricando básicamente motores, que luego eran una fábrica de pequeños motores para los electrodomésticos que Molinex estaba fabricando previo a la caída. Entonces nosotros a partir de este núcleo empezamos a construir Mallory. Y entonces esto es el origen del porqué. Porque primero, entendimos que nosotros en Maranguape podríamos tener una mano de obra mucho más fidelizada. Segundo, una mano de obra probablemente manteniendo los límites bajos de lo que llaman los salarios legales que había en Brasil, que normalmente en el entorno del sur suelen estar entre 1,5 y 3, y hablo en términos de salarios industriales. Y en Maranguape o en Ceará podríamos mantener lo que es el salario mínimo o lo que es el salario que en Brasil se llama el salario. Que en aquellos momentos, me acuerdo, eran 235 reales mes. La tercera razón era porque probablemente nosotros podríamos acceder a incentivos por reindustrialización en el entorno en que íbamos. Nosotros éramos conscientes que íbamos en un entorno muy competitivo, en un entorno de empresas normalmente en aquellos momentos aún Mondial no era una empresa significativa,
estábamos hablando básicamente de Philips con su balita, estábamos hablando del grupo Tefal Roventa con su Arno, estábamos hablando con las multinacionales americanas que ya estaban, con Siemens, con sus empresas brasileñas. Por tanto, estábamos compitiendo en un mercado de alta competitividad y de un producto de poco valor añadido. Entonces, nosotros tratamos de aprovechar estas circunstancias, desplazarnos hacia Ceará y tratar de hacer esto. Primera pregunta, ¿os arrepentís de la decisión? No. Segunda pregunta, si vosotros tuvieras que hacer esto ahora, ¿lo harías? Sí. Tercera pregunta, si nosotros hubiésemos seguido en Sao Paulo, ¿existiríais hoy? Yo digo probablemente no. Y digo probablemente no. Porque creo que la capacidad en un sector maduro, repito, de poco valor añadido y de alta competitividad en Brasil, en un entorno duro, como puede ser el entorno de Sao Paulo y mediaciones, o sea, Río Grande do Sur, o sea, Santa Catarina, etcétera, es mucho más complejo de sobrevivir que no en Ceará. Tercero, nosotros, otra razón importante es que nosotros en Ceará, siempre en términos de empresa, hemos sido alguien, entre comillas, quiere decir, hemos sido respetados por todos los gobiernos, por todos los gobernadores y por todos los alcaldes que han pasado durante estos 18 años, de un color y de otro. Iniciamos con el final de Tasso, pasamos con Lucio Alcántara, hemos seguido con Cid Gómez, hemos pasado después ahora con Camilo Santana. Todos han sido muy amigos, muy respetuosos, muy colaboradores y hemos encontrado un entorno de correspondencia. Nosotros hemos sido, yo por lo menos he tratado de ser siempre enormemente, digamos, vendedor de lo que es las oportunidades que Brasil ofrece si respetas las reglas de juego. Entonces, primera cosa, no puedes ir a Brasil con mentalidad catalana, española, europea o americana, porque te la pegas. Segundo, no puedes ir a colonizar. Brasil, visto hace 20 años desde Europa, podía ser, no sé, la Amazonia o un lugar ¿cómo se dice?, de samba. Pero no es eso. Brasil es un país muy potente que tiene una infraestructura industrial importantísima. Fabrican coches, fabrican aviones, fabrican todo. Dos, tienen una riqueza en materias primas brutal. Tres, tiene gente extraordinariamente buena. Entonces, claro, si tú tienes materia prima, si tú tienes... entonces, ¿por qué Brasil siempre es el eterno futuro? Esta es la gran pregunta. Ramón, si tienes un país rico, si tienes gente buena y tal y cual, pues porque probablemente Brasil no ha creído es, y lo digo desde Cataluña, creo que Brasil no ha creído en sí mismo. Creo que le ha faltado esta autoestima para plantearse el mundo como una alternativa potente para afrontar grandes retos. Por las razones que sea. Probablemente porque en base son muy ricos y siempre pueden desamortizar activos para poder solucionar sus problemas. Pero es una opinión personal. Entonces, en particular, la razón por las cuales salimos del entorno de Sao Paulo y nos vamos a Ceará es por esta razón. Porque en Ceará, una empresa media pequeña, porque al final somos pequeños medios, ahora estamos en un entorno de facturación de los 300, 350 millones de reales y esto es una empresa pequeña, pues yo entiendo que realmente pues eres alguien, en Sao Paulo eres nada. La capacidad de comunicarte, de entenderte, de poder acceder a los incentivos que son importantísimos en según qué tipo de sectores, esto en Sao Paulo es que ni te miran, en Ceará te acogen. El hecho de poder coparticipar y ser alguien en el entorno socioeconómico, que es donde nosotros, y a mí de tipo personal me ha gustado siempre, involucrar en el entorno, hacerte querer, respetar y entender que el capitalismo humanista en el sentido actual de la palabra es la única razón que tiene el ser humano, es decir, no el dinero por sí mismo, sino para hacer cosas, hacer proyectos, hacer crecer. Y la prueba es que hemos crecido mucho, porque hemos multiplicado casi por 20 nuestro volumen, por más, no sé, de 27 a 270 es mucho, por poner un ejemplo, por multiplicar por 10. Tenemos una plantilla y tenemos un equipo extraordinariamente bueno. Evidentemente, nosotros esto lo hemos hecho siempre tratando de mantenernos dentro del entorno de Maranguape. Maranguape, para los que no lo sepáis, es un municipio de unos 100.000 personas
está ubicado al lado de Maracanaú y aproximadamente a unos 35 kilómetros del centro de Fortaleza. Evidentemente es un municipio pequeño. Para que tengáis una idea, nosotros en los instantes iniciales teníamos un ausentismo laboral de menos del 2%. En aquellos mismos momentos, en Salvador de Bahía, el ausentismo laboral estaba en el entorno del 10-12%. En España, en aquellos momentos, estaba en el entorno del 3-4%. Ahora podemos tener, en aquellos momentos, ha cambiado mucho aquí en España, pero ahora tener entornos de ausentismo de 3, 4, 5%, puedes tenerlo, y no es muy diferente de lo que podemos tener ahora mismo en Maraguape. No lo sé, no tengo el dato último, lo podría tener, tampoco no es significativo, pero es decir, estamos en unos entornos de ausentismo importantes. Tercero, enésimo, hemos encontrado un entorno industrial mucho mejor de lo que podíamos pensar. Es decir, hemos hecho conjuntos con proveedores conjuntos de todo tipo, tanto de marketing como en estos momentos, como de cartón, por poner un ejemplo, como de granza para inyectar, como de máquinas inyectoras, porque al final Brasil no deja de ser un país que tiene de todo y por tanto no hemos encontrado unas grandiosas y grandiosísimas facilidades en este tema. Entender por qué ahora alguien podría ir a Brasil, en particular a Ceará. Me olvido de lo grande de Brasil, ¿no? Lo grande de Brasil siempre son 5 cosas que digo yo. La primera es marca propia, la segunda es ir a aprender y no a enseñar, es decir, no ir a colonizar. La tercera, pensar que el mercado es inmenso y te puede pillar en cualquier momento por falta de capacidad. Cuarta, que las situaciones son complicadas, hay unas barreras de entrada brutales en términos tributarios, en términos de inseguridad o de aparente inseguridad jurídica, etcétera, pero que a la práctica se traduce en que no es tan alta como se dice que es, porque me consta que desde el año 29 hasta hoy en Brasil solo se ha expropiado una compañía. Es decir, que el respeto a la propiedad privada es bueno. Hablo como Brasil. ¿Y por qué Ceará y no? Esto ya depende. Porque claro, quien quiere ir a vender no sé qué, vender hamburguesas, a lo mejor es más fácil hacerlo en Sao Paulo. Pero en Ceará hay espacio, hay gente, hay universidades potentes, como mínimo 3, hay centros de formación en informática muy buenos, es uno de los principales universidades del mundo, es el país más cercano de Europa en términos de distancia, la climatología es excelente y es una zona razonablemente equilibrada. El Estado como tal, creo que es el que en términos de finanzas es el mejor administrado de Brasil, uno de los mejores. Por tanto, no es un Estado que esté padeciendo, que tenga, independientemente de los gobernadores que ha habido, yo no sé qué pasa, pero Ceará siempre ha sido un Estado que no ha tenido nunca grandes defaults en términos de las finanzas del propio Estado. Y también es bueno estar al lado de gente que no sabes que realmente no lo está pasando mal. Es grande y además tiene en estos momentos 3 grandes oportunidades, desde mi punto de vista. La climatología y todo lo que podríamos llamarse turismo. La segunda gran oportunidad es todo lo que tiene que ver en el entorno del puerto de Pecém. Esto, la gente que movemos en el mercado internacional, sabemos que las infraestructuras portuarias, las infraestructuras son importantísimas. Yo, si queréis, os puedo mandar la información última del puerto de Pecém, pero la tenéis todo, está en las webs, no es muy importante, pero os la puedo mandar, porque es increíble, digamos, las oportunidades que tiene allá en las 3 vías, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí. En la vía del área industrial que hay en el entorno del puerto, el puerto por sí mismo y la zona de proceso de todo el concepto de exportación. Es un puerto que está bajo el control del puerto de Rotterdam, que es uno de los más grandes del mundo. Por tanto, la tecnología del puerto de Rotterdam está aplicada en Ceará y el puerto de Pecém es una oportunidad brutal. Y tercero es todo el tema energético. Todo el tema especialmente en energía eólica. Todo el mundo sabe que en Brasil, si tú vas a hacer inversiones en según qué, te obligarán a que un porcentaje importante de lo que tú estés invirtiendo lo tengas que comprar made in Brasil. Por tanto, esto es una cosa buena o mala. ¿Buena por qué? Porque si tú vas y te arriesgas, sabes que tienes la protección de que no vendrá luego un tío y te va a segar el camino por debajo. Te vas a tener tu protección, te vas a tener tus cosas. Y creo que hay una última cosa que para mí es muy importante. Si nosotros vemos que tenemos un Estado
tenemos unos ayuntamientos que están en términos financieros bien posicionados, en estos momentos las oportunidades de inversión en infraestructura son brutales. Es decir, los conceptos son estos. Los detalles, yo creo que no tiene ningún interés para vosotros que entre a detalles, porque no tiene ningún sentido. Pero si no se tienen los conceptos claros, te puedes pegar bofetadas importantes. El señor Josep Boades, que es el de Acció 10, podrá saber muchos más detalles de las cosas. Los que me van a suceder a mí van a explicar muchos detalles de los peligros y de las cosas que se tienen que tener en cuenta. Pero al final, las decisiones de inversión tienen que ver siempre, invertir es como comprar, es un acto de voluntad. Y el acto de voluntad viene precedido por unos criterios y por la respuesta a unas preguntas existenciales que son las fundamentales, porque el resto se puede comprar. Es decir, cuando digo se puede encontrar en cualquier lugar, información, asesoramiento y tal. Pero aquí la última razón que te hace decantarte hacia un lado o hacia otro, el por qué así o asá, es lo que creo que es más difícil y es lo que yo trato, si me permitís, de un modo con un cierto desorden, de explicarlo. Y explicar, digamos que, como decía muy bien un ministro de Lula, el señor Furlan, que había sido ministro de Desenvolvimiento desde el 2002 hasta el 2008, siempre me decía, que somos buenos amigos aún hoy, siempre me decía que yo era el mejor vendedor de Brasil. ¿Por qué me decía? Cuando yo, ministro, explico de las cosas buenas que tiene Brasil, ¿qué va a decir el ministro? Pero cuando un inversor catalán, individual, pequeño, que se ha invertido su propio dinero en Brasil y explica bien, es mucho más creíble que todo lo que pueda hacer yo durante miles de discursos en miles de foros. Porque la gente dice, hombre, yo lo que he tratado es de exponeros los porqués. Es decir, los resultados han sido buenos, con muchísimos problemas por el camino. Enorme cantidad de problemas por el camino. El camino no es fácil. Hemos ganado, hemos perdido, hemos crecido, hemos bajado. Pero lo sustancial es entender que la marca es importantísima. La marca, que no puedes ir con tu marca, es decir, yo tengo una marca catalana muy bonita que se llama no sé qué, y me voy a ir a vender con esta marca a Brasil. No. Trata de asociarte con alguien o comprar o buscar que tenga una marca brasilera, porque los brasileños, fijaros, Philips no vende electrodomésticos con la marca Philips. La vende con la marca. Tefal Roventa, el grupo francés, no vende con la marca Tefal Roventa. Vende con la marca Arno. Molinex en su momento no vendía con la marca Molinex, vendía con la marca Mallory. Y fue lo que a nosotros nos interesó. El segundo tema muy importante, yo creo que la calidad humana de los brasileros es muy buena. En todos los niveles. En todos los niveles. Tanto a nivel de operario básico como a nivel de mando intermedio. Yo pongo un ejemplo siempre para que lo entendáis. Si yo analizo cuántas personas de mi oficina en Oliana hoy, ponle 150, están estudiando estudios universitarios, no serán muchos. Si yo analizo de las 100 personas que podemos tener en el escritorio de Maranguape en Mallory, yo puedo decir que hay 10 veces más. O sea, la primera pregunta que te hacen un brasilero que viene a buscar trabajo, ¿podré estudiar? ¿Qué me ayudarás a estudiar? ¿Me ayudarás a poder hacer un curso de no sé qué? Es decir, es increíble, el interés en aprender desde mi punto de vista es mucho más alto que aquí. Y hablo de Ceará. Problemas, infraestructuras. Problemas, inseguridad. Problemas, digamos, algunos momentos, digamos, la idea de corrupción, que a la práctica no la percibes, pero no sé si existe o no, digo no lo sé, gracias a Dios, pero que no es un tema que dices, no, es que aquí, es que cuando te bajas del avión, si no le pagas 50 reales al tío de la
de la cinta del aeropuerto no te deja pasar. No, 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 esto a mí no me ha pasado nunca. Quiero decir, pero el que pasa es que como ha habido tanto boom boom de tipo mediático, pero claro, esto afecta a las grandes obras, a las grandes inversiones, a las grandes compañías. Pero las empresas normales, que van a hacer la vida normal, pues trabajan de una manera normal. ¿Qué es lo que es muy anormal para una empresa normal? Es la complejidad administrativo, fiscal, tributaria, facturación, etc. Esto es complicado. Esto es una barrera de entrada muy compleja, pero que cuando la superas y te ajustas a estas normas, también tiene una ventaja. Es que te protege de que cualquier bendito de Dios se acerque allí y venga a hacerte la competencia. Porque no es fácil aprender eso, no es fácil. Y por muchos asesores como el señor que nos van a hablar ahora, antes tú no has interiorizado todos estos peligros, pasas malos tragos. Entonces, yo no sé si he sido capaz de transmitiros, primero, la complejidad global de Brasil, que esta es universal. La segunda, las ventajas particulares que puede tener Ceará, tanto en inversiones de turismo por su climatología, como en temas que pueden tener que ver con obra pública, porque tienes un Estado en posición inversora, porque tiene, digamos, está en términos de financieros muy buena. Tercero, el tener unas infraestructuras de movimiento internacional muy buenos, por sus puertos, por sus aeropuertos, que el aeropuerto está en manos del aeropuerto de Ámsterdam, ¿verdad? Ámsterdam, sí. El aeropuerto de Ceará lo ha comprado y el aeropuerto está en manos de Rotterdam. Quiere decir que está en manos, gestionada en manos de gente que sabe lo que se hace. Tercero, y por último, porque yo creo que tiene, Ceará en particular, en cuanto a energías eólica, creo que tiene un 25% de las licencias de todo Brasil para poder mover molinos. Y además la infraestructura industrial para construir las turbinas, porque existen y funcionan. Entonces yo creo que desde estos parámetros muy grandes, detalles os he explicado algunos. Por ejemplo, os voy a dar un dato para que nos entendáis a los que no sabéis de Brasil. En el año 2002, el salario mínimo de Brasil, lo que llaman salario, era 235 reais. Hoy está en el entorno de los 1.100. Voy a dar un dato. España en el año 2007 tenía la masa salarial que total se pagaba y dividido por el número de perceptores. La misma operación hecha en el 2017 en España ha disminuido un 15%. En Brasil, si hemos pasado del 2002 al 2018 de 235 a 1.000 y pico, quiere decir que se ha multiplicado como mínimo por 4 veces y media. Fijaros cómo, en términos de poder adquisitivo, en los 8 primeros años de Lula se incorporaron al mundo, a la clase C, 40 millones de personas. Evidentemente, como más pobres son los estados periféricos o alejados del núcleo del sur, más han sido la cantidad de gente que se ha ido incorporando en el mercado. Lo cual quiere decir que los crecimientos son brutales. Los parámetros se te escapan. Ha habido, y por último, en términos globales, y esto no es explícito de Ceará, es que realmente el coste del dinero ha pasado de 14,75 a 3,5% que debe estar ahora. El coste oficial del dinero. Ha habido una bajada de 10 puntos. Esto también es cierto que no puedes comprar dinero a este precio, porque luego los bancos te pedirán, en función de tu situación financiera, unos pluses. Pero, dicho todo esto, yo creo... Y lo último, el mercado de Brasil, en términos de consumo, en términos de infraestructuras, en términos de necesidades, es infinito, es un continente. Por tanto, tampoco hay que pensar, dices que me voy a ir a Brasil porque desde allí voy a tener una plataforma de exportación, porque claro, tengo América a mis pies. A ver, no vale la pena, porque cuando luego vas a buscar Ecuador o vas a buscar Perú o vas a buscar cualquier país, Venezuela, dejemos aparte de Venezuela ahora y tal y cual, son entre comillas cositas pequeñas, ya no hablemos de Uruguay, Paraguay y Argentina, que es que esto siempre comen su propia comida, pero es decir, Brasil por sí mismo no tienes que complicarte la vida en entender esto. ¿Dificultades?
yo creo que hay que entender muy bien su cultura, los marcos jurídicos legales, ser muy cuidadoso. Yo siempre digo una cosa, con Brasil no puedes ir a colonizar ni a enseñar nada, porque en realidad yo de Brasil he aprendido más de lo que yo he podido enseñar, y lo digo con toda la humildad del mundo. Y yo soy ayer lo decía con un amigo mío, ¿no? Yo si en estos momentos, en lugar de tener la edad que tengo, tuviera 30 años, yo tendría dos focos de atención. Uno es Brasil y otro es África. Todo el mundo sé que está pensando en Asia, está pensando... Y para mí, África y Brasil son los dos grandes focos, y en particular dentro de Brasil, por mi cultura de pueblo. Yo vivo ahora mismo, yo estoy hablando de un pueblo de 30 personas, yo soy pueblerino, soy favelista, y por tanto me interesa más el contacto directo con la gente, entender las cosas, ver cómo son, y esto lo permite más un estado pequeño donde tú te entiendes con el alcalde, con el gobernador. Si vas de cara, pues estas cosas son mucho más fáciles que en un lugar como Sao Paulo, o como un lugar donde Sao Paulo es como España. Por tanto, ahí ya no eres nadie. Evidentemente, seguro que Naturgy o Telefónica o una empresa de estas grandes pensará con criterios completamente diferentes, pero entiendo que a mí, el francés, cuando me invita, no es para hablar ni a Naturgy, ni al Santander, ni a Telefónica, ni a estas grandes, sino es para hablar a gente normal y corriente, y empresas normales y corrientes que quieren buscar o entender o tratar de, como mínimo, estimar o desestimar oportunidades de Brasil, y en particular si dentro de Brasil es si ir a la periferia, en torno a Ceará, etcétera, o un lugar mucho más, entre comillas, de copete y postín, como puede ser Sao Paulo. A lo mejor nuestro querido amigo Guades no estará de acuerdo con todo lo que he dicho, pero hasta aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón. Creo que muy valiosa intervención. Creo que sí que es importante para las personas que participan hoy, que están específicamente interesadas en Ceará. Por eso hicimos este encuentro más de petit comité. Y bueno, y luego Josep, que creo que precisamente está hoy entre nosotros, igual luego tiene oportunidad de dar su opinión, ¿no? Antes de pasar al segundo, ya aprovecho para agradecerle a Ramón, ¿no?, que haga hoy exhibición de la bandera del Barça, que igual en los tiempos que corren ya nos hace falta, ¿no?, este tipo de inyecciones de moral. Y efectivamente lo que decía, estas oportunidades en la parte de infraestructuras, por poner el dato, ¿no?, y sacar de dudas, la empresa propietaria o que ganó la licitación es Fraport, ¿no? Y gracias a este acuerdo precisamente pues hubo esta apertura, ¿no?, de línea directa, ¿no?, con KLM, con Air France. Se puede volar directamente a Fortaleza, ¿no? Bueno, pasamos entonces al siguiente ponente, es Eric Camps, y él nos hablará ya y nos retratará algunas oportunidades y algunos sectores que son relevantes ahora en Ceará. De todas maneras, sí que te pediría, Eric, que antes de todo, para que te conozcan las personas que participan, que te presentes y que expliques un poco también cuál es la empresa a la cual representas. Todo tuyo el micrófono, Eric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Gracias también por esta oportunidad de poder participar, y gracias también, Ramón. Bueno, después, como siempre dicen con Ramón, el problema con Ramón es cuando lo tienes primero, luego puedes decir en la presentación del país, en la presentación de Ceará, y la verdad que sí, en muchos puntos estoy totalmente de acuerdo con él. Luego voy a hacer añadir algún punto también. Me presento, yo soy Eric Camps, soy socio de la empresa Sonríe. Es una empresa que se dedica al servicio personal shopper inmobiliario, y para los que no conozcáis el modelo de negocio, es un modelo que lo fundamos 3 socios en el 2010, en España fue, en la época del boom inmobiliario. Os compartiré ahora una planilla que he hecho, un poquito así rápido, sin extenderme mucho tampoco, para que... Vale, compartir la tela. Fuimos los fundadores del negocio en 2010, en el sector inmobiliario, como decía, en la época de crisis inmobiliaria, y un poco la diferenciación de lo que es el
digamos, el inmobiliario tradicional, el intermediario, nosotros decidimos, ya venimos del mundo inmobiliario desde hace muchos años y decidimos salirnos a otro foco que era el comprador, es decir, el inversor. Somos agentes del comprador, es una empresa en la cual no vendemos productos, no tenemos productos en estantería, no colgamos el cartel, sino cuando vamos a buscar un producto para un inversor, pues tenemos colaboradores y tenemos parcerías con inmobiliarias, con grandes inmobiliarias. Y la diferenciación básica fue esa, que nosotros acompañamos digamos, el cliente, el comprador, el inversor. Entonces aquí en el modelo de negocio no tenemos ningún tipo de conflicto de intereses, porque no estamos intermediando ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para el medio, sino actuamos de agentes de comprador. El comprador es el que nos contrata. Tenemos una serie de servicios en las cuales cada cliente pues, se hace un briefing, se hace un due diligence, se hace una serie de requisitos y a partir de aquí nosotros le empezamos a buscar la inversión. Esto lo hacemos en España desde el 2010. Yo aquí en Brasil llevo desde el 2006, no llegué tan temprano como Ramón, he llegado un poquito más tarde, pero ya llevo aquí 15 años. Y en lo que es el modelo de negocio de la empresa, el salto internacional lo dimos en el 2015. Estamos hoy actualmente en Brasil, en México y tenemos una pequeña oficina también en Argentina, al lado de Buenos Aires. Fue también, bueno, diferente como Ramón es un negocio que al principio todos los nuevos modelos son complejos, pero ya a partir del cuarto año fuimos instaurando toda una serie de protocolos, fuimos los fundadores del modelo y creadores de AEPSI, que fue la asociación que regula, que es importante también que haya una asociación que regule el marco legal del sector, y a partir de aquí, bueno, empezamos a crecer y aquí estamos ofreciendo estos tipos de servicio. Como os he dicho, somos agentes de compra, ofrecemos un servicio integral desde el momento en que el cliente aterriza aquí. Intentamos siempre, y también volviendo a lo de Ramón decía, o sea, es muy importante aquí. Brasil es un país muy complejo, pero dentro de esa complejidad siempre hay caminos. Entonces, la persona que decida venir aquí es muy, muy, muy importante hacer esa parte que llamamos la parte preventiva. Es decir, tienes inversores y gente que te vienen a ver cuando ya el problema está, con lo cual luego ya es un poco más complicado de resolverlo, y está el cliente inversor el que decide hacer un planeamiento y hacerlo de una manera programada. ¿Por qué? Porque aquí añadiendo un punto de Ramón, él decía lo de no venir como colonizador, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo al 100%. Y aquí añado un punto. El punto que es importante es no venir como colonizador, y cuando vengas como no colonizador, venir a largo plazo. Es decir, Brasil no es un país del pelotazo. Vengo aquí un año, voy a hacer un negocio y me vengo. No es el país adecuado, porque ya el primer año solo es el que, digamos, vas a invertir para hacer toda la parte de due diligence, para hacer el conocimiento, o sea, para hacer la programación. Entonces, el que viene a invertir, siempre decimos, ¿no? Los grandes éxitos que he visto aquí de empresas catalanas, españolas, son de largo plazo, 10, 15, 20 años. Por tanto, eso es un punto también muy, muy importante a tener en consideración con la entrada del país. Después otro punto también, bueno, en el tema, volviendo a Ceará, el mercado inmobiliario cearense, un poquito hablando de lo que es el mercado y poniendo también lo que decía Ramón, de la balanza fiscal positiva, es un estado realmente en este sentido bastante atípico. Sí, ha tenido grandes gobernadores, tuvo en la época Tasso Gereissati, que es un gran gobernador que tuvo acá, que llevó toda la parte de incentivos fiscales. O sea, ha tenido, digamos, una clase política muy, muy correcta, y esto también ha sido muy importante. Ha sido tan importante que Brasil es muy poco turístico, si lo comparamos con España, pero Ceará está alcanzando una velocidad a nivel turístico brutal. ¿Por qué lo digo?
Los datos son básicos, bueno, hay 543 kilómetros de costa, pero ya no hablamos ni de datos, ¿no? Que como dice Ramón, eso se mira en Google y en 2 minutos uno lo tiene, sino tiene una cosa muy curiosa, que hay una mezcla de turismo, de industria, de ciudad y de litoral. Es decir, hay todo tipo de industria acá, y la industria del turismo ya es una industria en la cual tenemos mucho camino andado. ¿Por qué? Porque hay campos de golf, tenemos toda la parte de industrias eólicas, tenemos toda la parte también que sería de kite, industria de kite, que es el deporte aquí. Para mí es uno de los deportes que ha cambiado el tipo de turismo. Quien conoce un poco de Estado se recordará que en los años 2005, 2007, el turismo que llegaba acá, desgraciadamente, era un turismo que no era turismo de kite, era turismo de prostitución. Hubo muchos cambios. La verdad que los gobiernos también, en la época de Siri Gómez, también actuaron muy rápidamente. Y a partir de aquí hubo un cambio de turismo de familia. Esta familia se fue dedicando pues, a turismo de deporte. Y desde el año 2006, 2008, hablamos ahora 12 años, se introdujo el mundo del kite. Y el mundo del kite acá está llegando a una velocidad, y cuando digo industria es que ya hay industrias alemanas, como es la marca Core, hay otras industrias brasileñas que han venido del sur, y hay un potencial muy brutal en el mundo del kite. ¿Por qué? Porque trae también un público de familia, trae otros tipos de negocios de inversiones, en temas ecológicos, y se hará, pues en tema de ecología es un estado también privilegiado con el tema de fuentes de agua, la fauna que tiene, el tipo de montañas que hay. O sea, hay un potencial muy bueno, pero aún falta mucha inversión, y aquí es donde existe la gran oportunidad para el turismo. Dicho y eso, un poco volviendo para no extenderme con el tema de lo que sería de la parte de la importancia de la consultoría resolutiva y preventiva. Desde el año de la Constitución aquí se crearon más de 6 millones de leyes y decretos. Entonces, como también decía Ramón, la complejidad también viene por eso, porque no es que haya inseguridad jurídica. Yo muchas veces oigo, es que Brasil jurídicamente no hay leyes. Digo, hombre, vais a ver los datos, porque leyes aquí, el gran reto es que sobran leyes, no es que falte leyes, porque Brasil tiene leyes fantásticas que no tenemos ni en Europa. Leyes fiscales, leyes ambientales, que hay también mucha crítica sobre la ley ambiental. Si luego tú vas a leerte el Código Forestal o vas a leerte los códigos ambientales y las leyes ambientales, a mí me hubiera gustado que en Europa las tuviéramos en los años 80, en España, por ejemplo, también. Y no hay esa, digamos, variedad, ¿no? Y esa oferta o esas leyes tan buenas, tan bien pensadas. A nivel fiscal lo mismo. O sea, es complejo, es un país muy complejo fiscalmente, pero al mismo tiempo también es un país que tiene mucho control fiscal. Es decir, aquí en Brasil también la gente se piensa que vienes aquí, es la samba, y no es así. O sea, hay leyes muy buenas, hay, decretos, pero bueno, volvemos a lo mismo, hay demasiados tal vez, ¿no? Y aquí por eso la importancia de tener una buena, una buena asesoría y hacer una buena, sobre todo una consultoría preventiva. Dicho eso, bueno, yo ya, si luego queréis también preguntarme alguna cosa, yo estaré dispuesto. Dar las gracias también por esa oportunidad, y ahora me gustaría dar paso a Laerte. Es un gran asesor, para mí uno de los mejores de aquí de Fortaleza. Bueno, no me basta en presentaciones, mejor él se presentará él solo, y nada, muchas gracias por vuestro tiempo y presencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Câmara Brasil-Catalunha, por invitar-me a participar deste webinar.
y pido permiso para hablar despacio, ¿vale? Porque mis conocimientos en español no son los mejores, pero creo que podrán comprenderme bien. Bien, nosotros, yo soy socio de un despacho acá en Ceará, hasta 15 anos, e somos também assessores de Somri, de Eric, e temos trabalhado com inversões de toda a Europa, Estados Unidos, incluso Catalunha. E para nós outros, temos muito gosto de participar de um projeto como hemos participado projetos catalães aqui em Ceará, que han tenido sucesso. Bem, em resumo, falaremos sobre 5 pontos que creemos que são os mais importantes sobre o aspecto legal e jurídico para assim começar a trabalhar em Brasil. Então, falaremos pouco sobre os aspectos corporativos, os visas permanentes, o capital estrangeiro, os sistemas de impostos em Brasil e as licenças ambientais. Em Brasil, os tipos societários são muito semelhantes a los espanhóis. Temos a SL, que é a sociedade limitada, que é uma sociedade muito sencilla de se operar. Pode ter solo um sócio e pode ter um sistema de direção, de gestão muito sencillo, com um ou mais diretores. A sociedade limitada depois pode se convertir em um tipo societário mais complexo e mais sofisticado, que é a sociedade anônima, que é a sociedade por ações, em que podeis ter um sistema de gestão mais complexo, com uma junta diretiva, com a junta de los socios, de los acionistas, e, ao final, um conselho fiscal. A sociedade anônima permite também se obter inversão por diferentes meios, através da emissão de diferentes tipos de valores mobiliários. É uma sociedade que a maioria das decisões podem ser tomadas por a maioria do capital e exige uma transparência e a publicação anual das contas e das demonstrações financeiras. Para não residente em Brasil ingressar como sócio acionista de uma sociedade brasileira, a única diferença que existe em comparação a nacional, a brasileiro residente em Brasil, é que necessitará nombrar apoderado em Brasil para representá-lo perante a sociedade brasileira e a autoridade tributária nacional. Además, o não residente em Brasil, se pretende exercer alguma função de gestão ou função diretiva na sociedade, necessitará solicitar visado permanente em Brasil. E nós falaremos pouquinho mais sobre isso adelante. Para se operacionalizar uma sociedade, basicamente, em Brasil não se exige que a sociedade seja constituída em notário, através de uma escritura pública. Pode hacerlo através de documento privado, hecho por advogado. A firma del dicho documento é hecho atualmente através de certificado digital. Então, não precisa firmar ou quedar em Brasil personalmente para firmar o documento. Pode hacerlo através de los meios eletrônicos. Se sigue a abertura de uma conta bancária para que a sociedade pueda obter a inversão, a obtenção de certificado digital para a sociedade depois de constituída, para que pueda operar em todos os sistemas brasileiros, tributário, tribunais, quase tudo para hoje se exige certificado digital em Brasil. Depois, a sociedade deve ter registro no Banco Central para
inscrever e informar todas as transações que são hechas com sua matriz ou com seus sócios estrangeiros e, al final, fazer os demais registros exigidos na lei brasileira, que dependem do tipo de atividade da sociedade. Por exemplo, as agências regulatórias e tal, que regulam as diferentes atividades em Brasil. A respeito de visas permanentes, há o visa de inversor individual, que são para as pessoas físicas que desejam abrir um negócio em Brasil ou participar de um negócio já existente em Brasil. A inversão é uma inversão de R$500.000, mínimo R$500.000, e teremos há um prazo de 3 anos que se pode quedar com este visado, e depois de los 3 anos tem que comprovar que a inversão hecha ha seguido o plano de inversión inicial que ha sido presentado a la imigración brasileña. Después hay el visa de administrador, director o miembro de junta directiva, que cuando una sociedad extranjera invierte en una sociedad brasileña, la dita sociedad extranjera puede indicar un no residente, un extranjero, para trabajar e exercer funções na sociedade brasileira, na posição de diretor, administrador ou membro de junta. E para esse tipo de inversão, que exige um mínimo de R$600.000, é necessário que o diretor, então, venha a Brasil e, então, passe a exercer funções na sociedade brasileira. É uma espécie de representante do sócio estrangeiro na sociedade brasileira. Os requisitos para ingressar como sócio ou acionista devem seguir as seguintes fases do processo: uma inversão de fundos na sociedade brasileira, com a solicitud de permiso de trabalho na imigração brasileira, a publicação do permiso de trabalho em Brasil e a transmissão da informação que a imigração hace ao respectivo consulado de Brasil, em caso de Catalunha, em Barcelona. E então, o não residente se marca uma cita no consulado brasileiro para correr seu visado e ingressar ao Brasil já como um residente em Brasil. A respeito do capital estrangeiro, há uma lei, uma série de outros regulamentos que tratam sobre o capital estrangeiro em Brasil. O aporte de fundos na sociedade brasileira deve vir, a princípio, como préstamo ou como ampliação de capital. O aporte deve ser registrado no sistema do Banco Central. Depois que a sociedade empieza a operar, já tem lucros e dividendos para distribuir, isto pode ser enviado à sociedade estrangeira, que é a controladora, ou aos sócios estrangeiros, através do pago de dividendos, que em Brasil está isento, não há tributação nenhuma para se fazer o pago de dividendos a seus sócios ou acionistas. Há uma taxação sobre todas as transações financeiras de 0,38%, que chamamos IOF, que é um imposto que se cobra por cada contrato de câmbio de moeda que se firme em Brasil. Então, as conversões de moeda estrangeira para brasileira e da brasileira para estrangeira se paga esse 0,38%. Não há restrições para que paraísos fiscais invirtam em Brasil. Há, claro, regras de compliance que os bancos exigem com a identificação de los beneficiários finais.
e há uma diferença de tributação em caso a sociedade estrangeira venda seus ativos, né, há uma venda de seus ativos em Brasil, que é imposto de ganhos de capital, que é imposto sobre a renda que se cobra em Brasil decorrente de los ganhos de capital. Então, para paraísos fiscais, a tributação é um pouco maior do que para sociedades que não estão ubicadas em paraísos fiscais. Sobre o sistema de impostos, em Brasil há dois que são muito importantes. O primeiro é lucro real, que em la atividade imobiliária, cada atividade em Brasil tem seus impostos. Hablarei hoje da atividade imobiliária, que em el lucro real, que se calcula como se calcula em qualquer outro país, se tem as rentas, as vendas, se tem os custos da atividade, finalmente o lucro, e ao final se paga a cada 3 meses 33,25% sobre os lucros obtenidos em la atividade imobiliária. Todavia, há outro sistema que é mais vantajoso, que há mais vantagens para a atividade imobiliária, que chamamos de lucro presunto em Brasil. O lucro presunto, a autoridade tributária irá fichar lucro, estimar lucro sobre a atividade, neste caso, sobre a atividade imobiliária, e não se pagará o lucro sobre o lucro apurado ao final de cada trimestre. Se pagará 5,93% sobre as vendas efetivas da sociedade. Então, neste caso, a cada fatura em que se vende uma parcela ou uma unidade imobiliária, se paga 5,93% sobre o valor total. Então, é um sistema muito mais sencillo, porque, neste caso, não necessitais comprovar todos os custos que a sociedade ha tenido para, ao final, se calcular o lucro efetivo. Aí apenas uma estimação do lucro e se tributa a alíquota efetiva de 5,93%. Em Brasil, como nós hemos comentado, não há tributação, taxação sobre os dividendos. Em caso de repatriação de capital, a parte que se repatria à sociedade estrangeira ou ao sócio estrangeiro, se é o mesmo valor que se ha invertido, não há tributação. Se há uma plusvalia, tens que pagar impostos sobre a plusvalia, que empieza com 15%, e se queda hasta 22,5%, a depender do total da plusvalia. E para a venda direta de ativos em Brasil, é a mesma coisa, se paga uma plusvalia, que também empieza em 15%, hasta 22,5%, a depender do total da plusvalia. A respeito das licenças ambientais em Brasil, temos basicamente 3. A licença preliminar é aquela que aprova o projeto, que se construirá no futuro. Então, apresenta todos os projetos e tem a aprovação que aquele projeto está de acordo com as leis ambientais para aquele sítio. Depois há as licenças de instalação, que são aquelas que autorizam a construção do projeto já aprovado e na licença preliminar. E, finalmente, há a licença de funcionamento ou licença de operação, que é aquela que autoriza o projeto a funcionar. No caso, é uma indústria, ou um comércio, ou um hotel, todos eles necessitam uma licença para operar
né, as atividades empresariais. Então, basicamente, são essas as 3 licenças, e isto é pouco do resumo que nós pretendíamos falar sobre o sistema legal brasileiro e que damos a vossa disposição para contestar qualquer questão ou pergunta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Laertes, por esta intervención. Perfecto. Pues bueno, gracias a los dos por esta intervención y también a Ramón, ¿no? por darnos este pulso, ¿no? de lo que significa invertir en un estado como Ceará más allá de los datos. Bueno, vamos un poquito por encima del tiempo que teníamos previsto, así que nada, sin más, paso también la palabra a las personas entre los participantes que quieran realizar una pregunta. Lo único que tienen que hacer es activar el micrófono y activar el vídeo también si lo desean y hacer la pregunta directamente a quien vaya dirigida. Bueno, buenas tardes. A ver, yo había entrado en esta reunión de incógnito. No tenía previsto preguntar nada. Y de hecho no preguntaré nada. Pero como Ramón ha mencionado mi nombre 2 veces, me veo en la obligación de acudir al teléfono de los aludidos para, en primer lugar, darle enhorabuena a Francesc por la organización del evento. En segundo lugar, comentar que el caso de Mallory, Taurus, yo siempre lo pongo como un ejemplo, es un caso paradigmático de una empresa catalana que ha sabido hacer muy bien negocios en Brasil, que ha entendido que en todas las coordenadas del entorno, del mercado, de la realidad, recursos humanos, tributarias, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho ya lleva, dentro de poco cumplirá 20 años en este país, una historia de éxito y de crecimiento de ventas, con lo cual pues siempre pongo a Ramón Termes como un ejemplo de un industrial catalán que ha sabido apostar, que ha rehuido los lugares comunes sobre Brasil, ha hecho un análisis interno muy claro y ha apostado por Ceará cuando casi nadie apostaba por Ceará. Y los resultados pues, son palpables y son muy positivos. Siempre comentamos que en Brasil es un país con muchas barreras. A veces digo a las empresas medio en broma que se pasarán los 2 primeros años rellenando formularios, pero luego después de un tiempo, quieras o no quieras, te conviertes en brasileño. Y en el caso de Eric, al que le mando un fuerte abrazo, no solo es un brasileño que habla un portugués perfecto, sino que aparte lo hace con un acento de Ceará que me dejó muy sorprendido y que tiene mucho mérito. También un fuerte abrazo para Eric. Pues gracias. Solo un último comentario que no ha salido en ninguna de las intervenciones y creo que es un punto clave. Todo lo que se ha mencionado está actualmente en fase de transición para mejor. Y esta transición para mejor, como todas las revoluciones silenciosas en Brasil, se producirá paulatinamente a medida en que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur sea finalmente ratificado y vaya entrando en vigor. Esto significará un cambio en las redes del juego, se abrirán muchas puertas para los inversores y para las empresas, con lo cual vale la pena, como decimos en catalán, fer un pensament y aprovechar que tenemos el real muy depreciado para sacar del cajón algunos proyectos de inversión que posiblemente este sea un buen momento para lanzarlos. Y ya con esto concluyo, simplemente mandando un fuerte abrazo a todos los asistentes y agradeciendo la oportunidad. Muchas gracias, Josep. Bueno, para quien no lo conozca, Josep es director de Acció, de la Oficina de Promoción de Inversiones y de Comercio de Cataluña en Brasil. Pues, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo tengo una pregunta tal vez tanto para Eric como para Ramón, que igual es una pregunta, digamos, como un tanto provocativa tal vez. Cuando uno piensa en Brasil, en el nordeste, imagina siempre un terreno de juego más informal y más complicado de gestionar. Igual podemos empezar por Eric, ¿no? Para el tipo de inversor catalán, ¿no? Que a lo mejor pueda tener alguna reticencia, ¿no? A ir a Ceará, pues porque crea que puede ser un estado
más, en fin, como decía, ¿no? Como más informal y en el cual, pues, en fin, la manera o las reglas de juego, la manera de realizar las inversiones, pues puede producir algunas situaciones más complejas e incluso incómodas, ¿no? Como, pues creo que hemos hablado en alguna ocasión de algunas situaciones muy concretas, ¿no? ¿Qué mensaje, así como una respuesta muy breve para no pasarnos tampoco del tiempo, qué mensaje breve podríais enviar a un inversor que tenga esta idea, ¿no? De que Ceará, al estar en el nordeste y por el pasado que tú, entre otras cosas, has mencionado antes, podría tener esas reticencias? Bueno, Francesc, en lo que dices, sí, es verdad que aquí en el Estado Ceará las normas son un poco diferentes y, por ejemplo, a términos comparativos, si lo comparamos con Sao Paulo, ¿no? Si vas a trabajar en Sao Paulo, vas a hacer un negocio en Sao Paulo, no es lo mismo que hacer un negocio en Ceará. Pero aquí lo interesante, y es un poco el ejemplo que ponía Ramón en la empresa mayor, ¿no? El ausentismo laboral, el tipo de perfil. Entonces, es verdad que hay regiones y partes que son más complicadas, pero uno lo que tiene que hacer, ya que realmente nosotros le ponemos mucho énfasis, es en hacer esos filtros. Es decir, primero es hacer filtros. Y la segunda parte importante, filtros que puede ser a la hora de inversiones, a la hora de poner un grupo para trabajar, a la hora de buscar a funcionarios. O sea, es importante filtros, pero también es muy importante, nosotros hacemos, con el trabajo hacemos un due diligence, casi llegamos a 80-100 puntos. Es decir, entonces, cuando vamos a hacer una inversión, ya quitamos todo lo que automáticamente ya vemos que no, que ya sabemos por cultura o por posicionamiento no va digamos, a funcionar. Entonces, con la persona que viene de fuera, lo que también es no siempre echar la culpa, ¿no? a Brasil o a Ceará, porque Ceará, al final también uno tiene que ser muy claro con las reglas de juego. Y las reglas de juego son diferentes y la persona que viene también tiene que entender que hay una diferencia y que no las va a cambiar, no las va a cambiar. Entonces, creo que aquí es un poco, todos somos partícipes, ¿no? En esa pregunta que tú decías, el inversor que viene, las reglas que viene, bueno, es que a casa Meva o en mi casa se hace de esa manera. No, esto no es tu casa, esto es Brasil y esto se hará. Y es diferente, es el primer punto. Y el segundo, nosotros, como profesionales, es un poco toda esa mata, ¿no? Que dices de problemas y tal, es sacarla para afuera. Hacer este filtro. Entonces yo creo que básicamente, para no extenderme, no sé si habré respondido a tu pregunta, pero bueno, yo creo que es importante estos dos puntos. ¿Y tú, Ramón, qué opinas sobre esto? Que tú que llevas ya, como decía Josep, pues unos cuantos añitos ya ahí en Ceará. Ramón, tienes que activar el micro. Cuando tú hablas con un auditorio desconocido, evidentemente tú tienes que en algunos aspectos ir a lo genérico. Entonces yo he tratado de explicar lo que yo llamo lo genérico y luego lo muy detalle, pero ahí en la mitad hay un campo muy grande, ¿no? El detalle es decir que el ausentismo, que la gente que quiere estudiar más, etc. Y lo grande es las 4 o 5 grandes cosas que tiene de común y el porqué. Pero yo creo que entonces ya si tú bajas a un segundo plano, ya no es lo mismo que tú el nivel de inversión sea de tipo turístico, sea energético, sea de obra pública, sea de consultoría, sea del sector de consumo, y cada cosa entonces ya tendrías que hacer un primer filtro y centrarte en lo que toca. Yo creo que, no sé, yo no sé exactamente el contenido preciso de tu pregunta, en el sentido de decir, una vez tú has dicho, yo no creo que Ceará sea distinto de nada de cualquier otro lugar en términos genéricos. En características particulares de Ceará, yo ya les he dicho, genéricas, que la proximidad, el ser alguien importante, porque el entorno no deja de ser pequeño. Cuando tú dices que el estado de Ceará
en los 6 primeros meses ha exportado 1.000 millones de euros o de dólares, quiere decir que estamos hablando de algo pequeño en términos globales. Estamos hablando de un Estado que tiene, digamos así, aproximadamente pues, que es como Cataluña en términos de habitantes. Ya sé que es más grande, pero bueno. Entonces estamos hablando de cosas muy pequeñas. Pero yo no sé exactamente cuáles son los diferenciales. Mi experiencia ha sido cearense. Yo no sé qué pasaría. Yo tuve una experiencia de investigación en una fábrica de plásticos que en su momento queríamos construir en Salvador de Bahía y finalmente la construimos en Barcia Alegre, en el interior del estado, lo cual me ha permitido conocer no la Ceará de Fortaleza, sino la Ceará de Barcia Alegre. Los cearenses que estáis allí lo conocéis, o la Barcia Alegre del entorno de Crato, es decir, que las ciudades históricas en el interior del estado. No sé, es que no... Me es difícil, en particular esta pregunta. Me es difícil. Muy bien. Bueno, no sé si hay alguien más del público que quiera hacer alguna pregunta. En cualquier caso, como sabéis, las sesiones que hacemos, tanto si son en formato seminario como si son en formato reunión, quedan grabadas en nuestro canal de YouTube y para la posteridad, con lo cual podéis acceder a ello cuando deseéis. Y por otro lado, entiendo que la presentación que nos hacían tanto Eric como Laerte pues se puede compartir, ¿no?, con los asistentes a esta reunión, que creo que sirve como guía. Yo aprovecharé también para pasar los contactos de los ponentes y así, pues si alguno de vosotros tiene interés en hacer una pregunta, ¿no?, o en iniciar, digamos, un diálogo más bilateral, ¿no?, con cualquiera de los ponentes, pues creo que están a disposición para poder hacerlo. En cualquier caso, ya para finalizar, simplemente comentaros que, como decía al inicio, en junio hicimos una misión, junio de 2019, a Brasil. Fue una misión más institucional, pues, estuvimos con el gobernador, estuvimos con prefecturas, visitamos la fábrica de Mallory, por cierto, que fue maravilloso poder hacerlo, y vimos podemos certificar también el extraordinario grupo humano que hay ahí, porque recuerdo que incluso aprovecharon nuestra llegada para hacerle una celebración sorpresa de aniversario a Ramón. Pero en cualquier caso, lo que nos gustaría es, teníamos planeado para la segunda parte de este año hacer otro viaje a Ceará, pero que fuera un viaje más para 5 o 6 empresas que tengan interés en invertir, es decir, no ya en hacer prospección comercial o incluso institucional, sino más a visitar proyectos, a hacer agenda específica de visitar proyectos determinados, ¿no? Y esto, pues, entre otras cosas, también en colaboración con Eric, ¿no? Con lo cual, bueno, entendemos que tal vez va a ser difícil, ¿no?, en la segunda parte de este año el poder hacerlo, pero en cualquier caso esperemos que a inicios de 2021, de una forma que sea compatible, ¿no?, con nuestra próxima misión y institucional, pues podamos hacerlo. Así que os iremos informando, os mantendremos informados sobre esta posibilidad. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención y os esperamos en un próximo webinar. Gracias a todos, un saludo. Gracias. Gracias.